Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y hoy, 9 de la mañana, día 11 de mayo. Recuerden que estamos todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por aquí, por Difusión Latina. Y nos pueden sintonizar por el dial 97.7 FM. Damos las gracias a la Dirección General de la Radio y Voice Over, Héctor Romero, Chuck Valera en la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en la edición y montaje, en la producción de Todo el Mundo Respira Libre, Daniel Iscamargo, en los controles, Eduardo Mejías, y en la producción ejecutiva y quien les habla, Sajid Samariño, PNI 31743. No olviden sintonizarnos en el dial, como les dije, 97.7 en Caracas y 95.9 en Puerto La Cruz, o a través de nuestra página web www.difusionlatina.com. También nos pueden seguir en Instagram en nuestras redes @difusionlatinafm, @respiralibre y @sajitza piso marino. Este programa es gracias a el Grupo Respira Libre, Centro de Cirugía Láser en Consultorio, cirugías rápidas, efectivas y comprobadas para obstrucción nasal, ronquido y apnea del sueño. Lo comprueban más de 5.200 pacientes que tenemos en nuestros 3 países. Estamos en Venezuela, en Caracas y en la isla de Margarita. Estamos en el estado de la Florida, ubicados en Coral Bay, en una sede en Cottle Bay, y estamos también próximos a abrir la sede del Doral. Y estamos en la República Dominicana, en Santo Domingo, y próximos a reabrir, gracias a Dios, la sede de Punta Cana para turismo médico deportivo. Y ahora, ¿con quién vamos a hablar? Un querido amigo de la casa. Hoy tenemos dos invitados geniales. El primero, el doctor Tomás Machado, urólogo. Vamos a hablar sobre la verdad sobre la disfunción eréctil en hombres jóvenes. No se puede perder esta conversación, además que Tomás siempre la hace fácil y jovial. Bienvenido, Tomás. Bueno, agradecido de verdad por esta nueva invitación. Siempre es un placer conversar contigo. Siempre de alguna forma permitir llegar estos mensajes al público y principalmente a esta población joven. Y yo creo que es una de las herramientas que tenemos en la comunicación y la radio siempre llega como cada vez a más personas. Sí, definitivamente es así. Así que cuéntanos, cada vez se ve más la disfunción eréctil en jóvenes. Es una de las consultas cada vez más preocupantes que tenemos. Llama la atención que inclusive no solamente los que van a consulta, sino los que no van a consulta. Y es Que todavía peor. Que todavía peor. Es correcto, Que sí. todavía peor. Esa es una de las misiones que tenemos aquí en Respira Libre, que Y la gente vaya a las consultas. exactamente, exactamente. Y a veces la gente cuando nosotros hablamos de pérdida de erección o disfunción eréctil cree que eso ocurre después de los 50 años y que obviamente no va a ocurrir en edades anteriores. Pero cada vez estamos viendo más el impacto que tienen un montón de causas, un montón de factores de hábitos en nuestros pacientes jóvenes. Y vemos como inclusive me han contactado pacientes de 15 años, 17 años, 20 años, 25 años que tienen de alguna forma problemas para su erección. Inclusive pacientes que nunca han podido tener una actividad sexual porque tienen ya problemas de erección. Entonces, obviamente, a uno les llama la atención, uno definitivamente tiene que empezar a crear conciencia sobre la importancia de factores que quizás hemos ido olvidando por nuestro mismo calidad de vida, por nuestro mismo día a día, Por el corre-corre. por el corre-corre constante y que nosotros como médicos que de alguna forma lo vivimos también constantemente y a veces uno cuando conversa con compañeros dice, no, definitivamente tenemos que hacer esto, tenemos que empezar de alguna forma a crear esos hábitos saludables porque estamos cambiando mucho nuestro estilo de vida y yo creo que eso ha generado un impacto negativo en lo que es la calidad de las erecciones y al final la calidad de lo que es la vida en los pacientes jóvenes. Claro, claro, y preocupa, o no sé que antes no se consultaba los jóvenes por problemas de erección o que, como dices tú ahora, hay un aumento importantísimo. Mira, yo creo que ambas cosas son O se importantes. combina. Sí, yo creo que se combina. Anteriormente quizás Era tabú. si ocurría esto no se conversaba y ahorita quizás tenemos un poquitico de más facilidades a través de las redes sociales, a través de un montón de canales que permiten la difusión de información, poder decir, esto me está ocurriendo, pero que definitivamente desde el punto de vista científico sí estamos viendo que la calidad de vida de nuestros jóvenes es muy diferente a la calidad de vida que tenían nuestros padres a ese mismo momento. Sí, sí, eso es así. Bueno, vamos a un corte musical y ya regresamos para continuar hablando de este interesantísimo tema. Y aquí estamos de vuelta conversando con el doctor Tomás Machado, urólogo, sobre la disfunción eréctil en hombres jóvenes.
¿Cuáles son las causas? A ver, yo siempre cuando los pacientes van a consulta, yo les planteo que desde el punto de vista de la causa de la disfunción eréctil hay cuatro puntos importantes, ¿no? Ujú. Y quizás uno de los puntos claves tiene que ver con la parte vascular, ¿sí? La sangre que va al pene. Y desde el punto de vista de nuestros pacientes jóvenes que estamos viendo, cada vez vemos pacientes con mayor sedentarismo, pacientes que quizás por el impulso de generar mayor enriquecimiento, la presión laboral, están dejando de lado todo lo que tenga que ver con la parte de ejercicio. Y aquí es importante todo lo que tenga que ver con el ejercicio cardiovascular. Una de las recomendaciones que ya inclusive ya no son recomendaciones, ya tenemos que Indicaciones indicarlo, formales. es correcto. Hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 veces a la Dijiste en el semana principio. y que inclusive ya se dice que ni siquiera el caminar ya es una actividad física, y eso tenemos que realizarlo. Anteriormente nuestros padres quizás caminaban cuando iban a comprar algo, caminaban porque tenían que Ir tomar al algún trabajo. trabajo, pero ya no. Nosotros de alguna forma somos una generación donde todo lo tenemos un poco más fácil. Nuestros padres nos llevan a la universidad, nos llevan a algún tipo de actividad y hemos dejado inclusive el hábito simple de una caminata vigorosa, caminar a buscar algo. Y nosotros de alguna forma tenemos que empezar a hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular. Es una de las, digamos, de los hábitos más importantes que no podemos descuidar. Y luego tenemos básicamente la parte metabólica. Y en la parte metabólica hay mucho que ver con que tiene que ver con azúcar en la sangre, con esos picos de insulina, con ese consumo abundante de carbohidratos de alto índice glicémico, que de alguna forma puede apuntar a tener mayores índices de insulina y esto obviamente ocasionará también trastornos en la erección. Muchos de los pacientes jóvenes cuando lo vemos en la consulta tienen niveles de colesterol y triglicéridos altos. Inclusive hay alteraciones también a nivel del hígado y empezamos a ver esos pacientes con hígado graso. Y son pacientes jóvenes que de alguna forma tú empiezas a decir, epa, pero ¿qué está pasando con las dietas? Y uno empieza a interrogar qué estamos comiendo y empezamos a ver, bueno, que el consumo de comida chatarra es uno de los, obviamente, uno de los alimentos más consumidos. Empezamos a ver el poco consumo de vegetales, el poco consumo de frutas y que obviamente se ha también, el tema de los carbohidratos se ha visto como que no debo comerlo y quizás lo que tenemos es que orientar qué tipo de carbohidratos tenemos que Sí, hacer. Una de las definitivamente. explicaciones que yo le doy muy sencilla a los pacientes es que imagínate que por un vasito muy delgadito, un pitillo, pasa agua y por otro pitillo pasa petróleo. Cuando tenemos el colesterol y los triglicéridos altos, de una forma muy sencilla, es como si estuvieses pasando por el mismo pitillo el petróleo. Entonces no va a llegar la misma rapidez, no va a llegar obviamente el mismo proceso y esto va a condicionar que tus erecciones sean mucho más lentas en aparecer o inclusive se pierden en el camino. Entonces es un factor bien importante. Y luego quizás tenemos como tercer factor lo que es la testosterona. Y esto es una de quizás de los temas que yo trato de conversar más, porque es básicamente de los mayores requerimientos que tengo en mi página. ¿Por qué? Porque muchos son los hombres que están sintiendo bajo deseo sexual, bajo fuerza en las erecciones, que se sienten apáticos, que se sienten de alguna forma deprimidos, y esto posiblemente está asociado al tema de los bajos niveles de testosterona. Se habla de que nuestros niveles de testosterona son 10 veces menores que lo que tenían nuestros padres a nuestra misma edad. Entonces ahí empezamos a ver el impacto de todos estos factores ambientales, de todos estos factores de hábitos, cómo de alguna forma están modificando nuestra genética. Y esto está originando que nosotros produzcamos menor cantidad de testosterona. ¿Y cómo se produce la testosterona? Básicamente por una influencia de una hormona que se libera a nivel del cerebro y estimula a nivel de los testículos la producción de esta hormona. Pero ¿qué está pasando? Básicamente, uno, el tema de la alimentación. Muchas veces estamos consumiendo grasas inadecuadas y un factor importante es consumir las grasas saludables. ¿Dónde están presentes? Nosotros tenemos rico pescado, pescados de río, el salmón, aunque de repente no está dentro de nuestra población, pero sí se puede Sí, es consumir. asequible. Pero también tenemos la sardina, que también es muy fácil de Es accesible la mejor. y que además es súper rica. Entonces ahí obviamente tenemos una fuente muy rica de ácido graso saludable. El aguacate, que para mí el de Venezuela es el mejor. Los frutos secos, digamos que son productos que podemos ir consumiendo a medida adecuada y eso nos va a ayudar a la producción de testosterona. Maravilloso. Vamos a un corte musical y vamos a regresar con cuando un joven te toca la puerta en tu consulta, ¿qué le haces? Aquí estamos de vuelta con el doctor Tomás Machado, urólogo, hablando sobre la verdad de la disfunción eréctil en personas jóvenes. Y ya hablamos de las causas, ya dijimos que la cotidianidad y el corre-corre diario pues también está contribuyendo mucho, la dieta, la testosterona, todo esto. Pero cuando ya
Este muchacho que está oyendo este programa de radio dice, bueno, déjame agarrar el Instagram de este doctor, pedir una consulta y ya llegó. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Aquí vengo. ¿Qué le haces? Mira, inicialmente es importante entender el contexto en los cuales se está ocurriendo la disfunción eréctil. Muchos de estos pacientes refieren que quizás tienen pérdidas de erecciones y ahí es importante el interrogatorio en qué momentos pierden la erección. Muchas veces son estos pacientes que están muy ansiosos y ahí obviamente empezamos con lo que son las causas emocionales o psicoemocionales. Son pacientes que están muy estresados, son pacientes que inclusive están deprimidos porque de alguna forma la situación no le está generando, digamos, la condición que ellos desean para mantener una buena actividad sexual. Entonces ahí empezamos a ver que todo paciente con algún trastorno a nivel sexual llega con ansiedad, llega con algún tipo de trastorno emocional. Y eso es parte inclusive de lo que tenemos que empezar a tratar. Obviamente empezamos a interrogar los hábitos que habíamos mencionado, si hacen algún tipo de actividad física, cómo duermes, porque parte importante de estos hábitos es si dormimos bien o no, porque recordar que la testosterona se produce en la noche, la alimentación que comentamos en el set pasado, si haces algún tipo de ejercicio de pesas para mejorar la masa muscular y cómo gestionas el estrés. A mí me da risa porque muchos pacientes cuando tú le preguntas, ¿y cómo estás con el estrés? Normal, doctor, el estrés de siempre, alto. Entonces consideramos y de alguna forma Que es normal, está estresado. normalizamos que tenemos que estar estresados. E inclusive peor, normalizamos que si no estamos estresados no somos productivos. Y ahí empezamos con el error causal, ¿no? Entonces tenemos que empezar a gestionar o buscar formas para gestionar el estrés. Yo les recomiendo las meditaciones, el mindfulness, de alguna forma algún tipo de actividad física que te desconecte de ese estrés, porque eso es parte de lo que mejora mucho a los pacientes. Y yo creo que uno de los factores importantes que tenemos que hacer en la consulta es la evaluación inclusive de la parte urogenital. Muchos pacientes inclusive llegan a la consulta por algún tipo de trastorno a nivel testicular, bien sea por disminución en el tamaño de los testículos, atrofia testicular, y ahí básicamente entender que, como habíamos mencionado, los testículos son la fuente y producción de testosterona. Si tenemos algún tipo de trastorno a nivel testicular, puede ser eso la causa por las cuales estemos originando problemas de erección. Las otras causas que inclusive hay que evaluar, básicamente los exámenes de laboratorio, dentro de lo que podemos pedir, o exámenes para evaluar cómo están tus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre, inclusive cómo está tu insulina en el cuerpo. Es importante medir tus niveles de testosterona. Hay algunos pacientes que inclusive pueden llegar por algún tipo de trastornos vasculares, llámese, y hay que entender que la erección tiene dos componentes importantes. Uno, el flujo que va hacia los genitales, y lo otro es que en ese momento tiene que haber una disminución en el retorno venoso para que la erección se mantenga. Algunos pacientes presentan lo que se llama fuga venosa, que es que ese retorno no se está manteniendo, o sea, no se mantiene digamos, el flujo constante de esa parte venosa y se pierde la erección. Y en muchos casos tenemos que usar la competencia de un médico radiólogo para evaluar exactamente a través de un ecosonograma Doppler de pene la presencia de esta fuga venosa o inclusive la presencia de algún tipo de trastorno puntual a nivel vascular. Que se corrigen Sí, quirúrgicamente. es correcto. En ocasiones a través de radiología intervencionista se puede colocar endocoil a nivel de básicamente las zonas de la fuga, pero obviamente necesitamos la ayuda de un médico radiólogo. Pero que haciendo el diagnóstico adecuado, asistiendo a la consulta, dejando el tabú y comunicando pues cuál es el problema que se tiene, se consigue una solución. Así es, sí. Y como importante, el tema de los hábitos del cigarrillo y el alcohol en exceso, que también lo hemos visto mucho en pacientes jóvenes, esos fiesteros. Ello incluye el vape. Actualmente inclusive hay una prohibición Absoluta. del consumo de vape. Se vio obviamente y a mí me da risa porque cuando uno colocaba el tema de la no utilización de vape, la gente decía, no, doctor, pero es que si eso no tiene ningún tipo de problema, eso es mejor que el cigarrillo. Y ya se vio que hay sumamente complicaciones severas desde el punto de vista respiratorio. Fibrosis pulmonar exactamente igual al COVID. Es correcto. Mucho más rápida que lo que se vio con el cigarrillo y con complicaciones mucho más severas. Sí, a nivel periférico. Bueno, vamos a un corte musical y regresamos para que hablemos ahora de el tratamiento de esto. Y aquí estamos de vuelta con el doctor Tomás Machado hablando de un tema súper interesante de la disfunción eréctil en nuestros jóvenes. Ya hablamos de las causas, ya tocó la puerta, ya se sentó, ya la evaluaste, ya... Ajá, ¿ahora qué hacemos? Mira, como factor importante tenemos que evaluar sus hábitos, que lo habíamos mencionado, y dependiendo de los hábitos empezar a hacer la corrección. Importante la actividad física y más en pacientes jóvenes. Una de las indicaciones que uno le dice, empieza a hacer actividad física.
Muchos pacientes que inclusive vemos a la consulta que antes realizaban actividad física y por una condición lo dejaron, esos son los pacientes que más necesitan retornar su actividad física lo más rápido posible, porque parece que como que el cuerpo está adaptado a ese Claro, tipo de está actividad acostumbrado. física y cuando lo dejamos de forma bruta, el cuerpo necesita ese tipo de actividad. Lo segundo, corregir básicamente algún tipo de trastorno, bien sea a nivel colesterol, a nivel de triglicéridos. A veces hay que enviarlo, bien sea a un cardiólogo o a un endocrino para hacer esas correcciones. Si notamos algún tipo de trastorno a nivel de sus niveles de testosterona, y es bien interesante porque a veces creemos que si tenemos niveles de testosterona normales, estamos bien. Y muchos son los pacientes jóvenes que necesitan requerimientos óptimos de niveles de testosterona y a veces están normales pero bajos. Y esos pacientes también son categorizados como niveles subóptimos de testosterona. Entonces a veces es necesario corrección de dieta, corrección inclusive a través de suplementos naturales, algún tipo de modificación de sus hábitos para mejorar esos niveles de testosterona. Y como punto 4, empezar a modificar los trastornos psicológicos que pueden originar esta situación. El estrés, disminución por alteración de los niveles de cortisol y adrenalina de forma crónica, originan todo este tipo de trastornos. Entonces tenemos que empezar a puntualizar dónde está ocurriendo la erección, y como factor importante, la conversación con la pareja. Muchos son los hombres que llegan a la consulta con sus parejas, pero muchos son los que no. Y en esos pacientes a veces les cuesta mucho conversar con su pareja. Ellos obviamente van a la consulta y dicen, doctor, yo no tengo otra pareja. A mí me gusta mi pareja, pero obviamente tengo problemas de erección. Entonces, conversar con esa pareja es importante porque se ha visto que la mejoría en el tratamiento ayuda más cuando la pareja está a favor Colabora. que cuando está en contra. Entonces, obviamente, la comunicación es un factor primordial cuando hay algún tipo de trastorno sexual. Quiere, quiere decir que al concientizar que se tiene un problema y asistir al especialista, tenemos la solución. Así es. Así es. Y como factor importante, no utilizar la pastillita azul, por favor. No en pacientes jóvenes. Estamos viendo mucho el uso recreativo de este tipo de pastillas en pacientes jóvenes que no lo requieren. Y que si hay trabajos muy serios que hablan del el uso prolongado de esta pastilla en pacientes jóvenes, puede llegar obviamente a traer algún tipo de trastorno vascular y originar disfunción eréctil severa en estos tipos de pacientes. Sin contar el infarto, Sin contar el infarto, exactamente. que va añadido y de la mano de la pastillita azul, sobre todo en jóvenes. Bueno, mi querido Tomás, ¿cómo te ubican? Mira, me pueden ubicar a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, @turólogoaldía, siempre de alguna forma sumando salud. Maravilloso. Y si no lo ubican, @respira libre, nosotros haremos llegar su inquietud a Tomás. Muchísimas gracias por haber No, estado gracias a con ustedes por la nosotros. De invitación. verdad que siempre atento a cuando lo llamamos para que nos hable y nos actualice y nos informe de los temas urológicos de una manera tan clara como lo haces. Y encantada de que esté con nosotros. Nosotros terminamos esta primera hora y vámonos a un corte musical y a identificar la radio con nuestros patrocinadores, que ya son las 10. Regresamos a las 10 de la mañana. Y aquí estamos de vuelta en nuestra segunda hora de Respira Libre, su programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes por difusión latina, de 9 a 11 de la mañana. Y regresamos con la doctora Angélica Rangel, doctora cardiovascular egresada de la Universidad Central de Venezuela, que al final les va a comentar un proyecto buenísimo que tiene. Eso lo dejamos para el último bloque. Y vamos a hablar acerca de arterias y venas, todo lo que necesitan saber sobre salud vascular. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar acá conversando un buen tiempo de un tema interesantísimo que muchos hablan pero pocos saben. Así, primero, ¿cuál es la diferencia entre arterias y venas? Porque a lo mejor que está en la casa dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque... Y todos creen que es algo igual, ¿no? Sí, bueno, bien, como en términos sencillos, nosotros tenemos dos vasos, dos tuberías, unas que bajan la sangre y otras que la suben. Quienes las bajan son las arterias, quienes las suben son las venas, pero ellas cumplen un ciclo. El retorno venoso, como la palabra lo dice, lo hacen las venas, llevan la sangre y pasa por un proceso de subida, como bien tú sabes. Y las arterias, a través de contracciones, permiten hacer la perfusión distal hacia el cuerpo, es decir, las transporta hacia abajo y ese mecanismo se mantiene constantemente a lo largo de nuestra vida. Yo creo que explicaba maravillosamente bien. Y yo creo que hay algo que debemos acotarle a nuestra audiencia. Es que es muy importante las arterias, la pared que funcione. Y es muy importante las venas, las válvulas. Correcto. Exactamente. La insuficiencia venosa, que todo el mundo dice, tengo insuficiencia venosa. Realmente quien es insuficiente y no hace su trabajo
es la válvula. Entonces ahí viene la insuficiencia. Las válvulas, ¿cómo suben? Todo el mundo dirá, bueno, pero ¿cómo es que sube la sangre, ese líquido? Bien, suben a través de un aparato valvular que de forma gravitacional, contra la gravitación, empiezan a hacer sus movimientos valvulares, unas especies de válvulas check, igualito que las tuberías de un tanque de agua. Y los suben y las arterias a través de las contracciones, que por eso hay que tener mucho cuidado con la pared arterial, cuidarla en términos de hábitos tabáquicos, de diabetes, porque las personas que tienen más riesgo de sufrir amputaciones o obstrucciones arteriales son primero en la estadística venezolana las personas que tienen hábitos tabáquicos acentuados y en segundo puesto están los diabéticos y la mayoría pensamos que es al revés, que primero el diabético y después el fumador. Resulta que el fumador se está llevando ahorita ese premio que nadie se quiere llevar. Nadie se quiere llevar, porque para el que nos está oyendo, los que nos está viendo aquí por las redes sociales, esa mala vascularización y funcionismo arterial puede llevar a una amputación. Es correcto. Sí, poco a poco. Obviamente esto no es un proceso corto, pero sí es paulatino. Es decir, la persona tiene que tener. Fíjate que ya la Sociedad Venezolana de Cardiología, por ejemplo, estableció que toda persona ya a partir de 1 año siendo fumador, hablábamos que ya necesita un eco arterial. Antes hablábamos de 5 años. ¿Por qué? Porque ya con 1 año el alquitrán, que es realmente el que hace todo el daño, la nicotina es el que te genera la adicción, pero el alquitrán y una serie de toxinas que se agregan a la placa y a la pared arterial son las que van produciendo estos cúmulos y primero se produce un proceso de repercusión hemodinámica. Imagínese usted tal cual una tubería al que usted va añadiendo residuos. Llega un momento en que la perfusión disminuye, la velocidad disminuye y usted ve solo cambios de color. Ay, mi pie está rojo. Ah, tengo una pequeña úlcera, después pasamos por eso. Ah, ahora fíjate, ahora mi dedo está de color negro. Y ya allí llega ese proceso. Y da mucho tiempo para que vaya al médico. Pero la idea es que usted sepa qué es, porque muchas veces se confunden y vienen muy tarde porque piensan que es cualquier otra cosa que nada tiene que ver con problemas arteriales o arteriopatías. Dijiste algo genial, el alquitrán, no la nicotina, porque Ajá. resulta que los vapes son libres de nicotina, Ajá. pero tienen alquitrán. Es correcto, es correcto. Y lo que te dicen es no te genero adicción, pero sí igualmente destruyo donde vaya. Y los vapers o todos estos tipos de consumibles igualmente son selectivos. Es decir, ellos dicen, si no voy al pulmón, bueno, me predispongo por las arterias. Si no voy a las arterias, me predispongo, pero a algún lado voy a ocasionarte algún tipo de daño. Entonces, por eso la ley también de prohibición de todo esto, porque bueno, en muchísimos casos y sobre todo con la época COVID que tuvimos hace mucho tiempo, teníamos las 3 condiciones de la triada de Virchow, que simplemente es un científico que dijo, mira, ¿qué produce trombosis venosa profunda? Bueno, realmente las trombosis se producen para todo aquel que se coloque inmóvil, es decir, cualquier circunstancia. Me caí y estoy en cama, me operaron y estoy en cama, me hice la nariz y estoy en cama. Usted puede tener una trombosis venosa profunda y tener 20 años de edad. Para las personas que tienen algún síndrome de hipercoagulabilidad sanguínea, factor 5 de Leiden, lupus con síndrome antifosfolípido, candidato también a trombosis venosa y lesiones endoteliales. ¿Qué une estas 3 particularidades de la triada de Virchow? Asombrosamente descubierto hace muchísimos años, el COVID-19. Tiene lesión endotelial por el proceso infeccioso, te obliga a estar en cama porque estás en reposo y aparte de eso, sabemos que la cascada de la coagulación y todos estos procesos son una locura. Aunado a que eres fumador, por eso vimos tantas amputaciones y tantos problemas arteriales en la época COVID. Entonces, sí, mucho de qué hablar. El tratamiento es muy sencillo, muy sencillo. Muy bien. Muy bien, vamos a un corte musical y llegamos de nuevo a hablar del tratamiento. Y aquí estamos de vuelta con la doctora Angélica Rangel, hablando acerca de arterias y venas. Y estuvo súper clara la explicación en el segmento pasado. ¿Cómo llegamos ahora a un tratamiento cuando tenemos un problema arterial o venoso? Bien, los tratamientos son muy distintos dependiendo de si es vena o es arteria. Eso es lo primero. ¿Quién tiene enfermedad venosa? Realmente tiene más, es decir, la población que tiene problemas venosos es completamente diferente a la que tiene problemas arteriales. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas piensa que venas y arterias son lo mismo. Incluso en ecografía vemos que se indican y los médicos indicamos que debemos trabajar en proliferar eso, en más bien restarle eso, ecoarteriovenoso.
no se justifica o es un eco venoso o es un eco arterial, porque las personas que tienen enfermedad arterial son los que son probablemente diabéticos mal controlados, porque un diabético en buen control con un endocrino no tiene por qué sufrir exactamente algún problema arterial importante. El segundo son realmente pacientes que puedan tener hábitos tabáquicos como hablábamos, ¿sí? Pacientes fumadores. Y lo tercero es el tema de la hipercolesterolemia y todos estos factores. Ok, esos son los tres. Las personas que tienen insuficiencia venosa son de causas hereditarias. Entonces pudiéramos decir que arterias, el problema arterial es un problema de hábitos o de condiciones, ¿no? Y el problema venoso es un problema en la mayoría de los casos de nacimiento. Madre y padre tuvieron varices, varices tronculares, que es ya la clasificación superior de las varices. Podemos hablar entonces de que muy probablemente en más de un 70% usted también tenga esa patología, sus válvulas no funcionen bien. Entonces ahí podemos entrar en el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Para el paciente con patología arterial existe un tipo de tratamiento muy distinto al venoso. El paciente arterial no puede usar medias compresivas. El paciente venoso debe usar la media compresiva. ¿Qué hace la media? Es la válvula artificial con la que el paciente no nació, porque comprime tanto. Es correcto. Comprime tanto su vena que lo que hace es ayudar a que su sangre retorne. Por lo tanto, cuando usted tiene su media puesta, es como si usted no tuviera enfermedad venosa. Usted nació con sus venas completamente perfectas. Otro tratamiento es los flebotónicos, ¿sí? La diosmina, esperidina, pero realmente en el eslabón de importancia, como es un problema mecánico, es la media, ¿no? Es como decir, bueno, yo voy a solucionar el problema de el motor del carro, que es un problema mecánico, cambiándole el aceite, ¿no? No estás haciendo nada porque es un problema mecánico. La media es un problema mecánico que lo soluciona. Después viene la aspirina o el medicamento que decidan y por ese ámbito entonces prevenimos las trombosis venosas, porque si sus válvulas no funcionan bien, hay riesgo de que exista algún proceso de coagulación allí, se forme un trombo. Y el arterial, bueno, es un poquito más diverso, normalmente la doble antiagregación, utilizan clopidogrel, etcétera, estatinas, atorvastatina, simvastatina para disminuir la adición de estos procesos plaquetarios y vasodilatadores muchas veces. Si tú aumentas el diámetro de la arteria, beneficias entonces el flujo sanguíneo, pero son completamente diferentes. Muy raro que veas un paciente arterial y venoso. Tiene que ser que nació con problemas venosos y aparte de eso o es diabético o fumó durante toda su vida o tiene niveles elevados de esta sustancia. Sí, pero afortunadamente es un porcentaje bajo. Sí, es muy bajo. sí, es muy bueno, mucha coincidencia. Allí sí se justifica el eco arteriovenoso. Del resto, no hay por qué. Del resto no, hay que tener, bueno, como tenía un gran profesor, el doctor González Geni, Carlos González Geni, radiólogo maravilloso, y cuando nos enseñaban en el posgrado, ustedes no pueden pedir algo para ver un oído si no saben qué van a pedir, porque no saben qué van a ver. Y es lo mismo, o sea, tú no puedes pedir un eco arteriovenoso porque tú no sabes lo que quieres, estás como tirando a pegar, o sea, ¿qué vas a ver? Eso. Y es trabajo del ecografista y decidir, mira, te están mandando esto, pero yo considero que deberías hacerte esto. Trabajo como debe ser. Bueno, muy bien, vamos a un corte musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre con la doctora Angélica Ranque en nuestra segunda hora de programa, hoy día sábado, como siempre con ustedes. Vamos a hablar acerca de un proyecto bien interesante que ya nos quiere contar. Angélica. Sí. Sí, bueno, queríamos justamente que estábamos hablando de venas y arterias. Todos sabemos que el médico venezolano tiene una preparación excepcional en su pregrado y es de competencia mundial y de hecho cuando se mide en distintos concursos se ha identificado que la preparación es muy importante y que también después de pasar su pregrado, necesita una preparación en varios aspectos, ¿no? Sobre todo en la parte de imagenología, en la parte de ya poder identificar patologías. ¿De qué trata este proyecto? Nosotros evidenciamos cuáles eran algunos de los vacíos que existían en el pregrado para los médicos venezolanos y vimos que uno muy importante y que clamaba muchísimo era el tema de la ecografía, ¿no? De la ecografía en venas, arterias y en distintos órganos, la ecografía integral, la ecografía mamaria, testicular, etc. ¿Por qué? Porque el médico venezolano cuando decidía asistir ir a consulta, ya estar en el ámbito clínico, ¿qué le pasaba? Tenía que enfrentarse a un equipo con 200 botones y no saber cómo manejarlo y decir qué voy a ver, cómo lo voy a ver y todo son unas sombras, ¿no? Para explicarle capaz a la audiencia que no conoce qué exactamente es la ecografía. Es un equipo relativamente sencillo, una pantalla de grises que está conectado a un cable y ese cable que se denomina transductor, a la mano del médico. El médico coloca el transductor en distintas áreas. Si lo coloca en mama, entonces es una ecografía mamaria. Si lo coloca a nivel abdominal, es una ecografía abdominal. Pero ¿qué pasa con el médico? Que normalmente necesita prepararse posterior a eso, ¿no?
allí entró el tema de, pero ¿cómo lo hacemos? Porque el médico venezolano no tiene mucho tiempo, como todos los médicos, para poder estar 6, 7 horas escuchando una teoría presencial. Entonces desarrollamos un proyecto en donde lo hicimos a través de múltiples cámaras en asociación con una empresa de equipos médicos, no sé si puedo nombrarla. Si está en, ¿Sí? en parte del proyecto, Sí, no, sí, venga, sí, o sea, claro. simplemente ¿qué hicimos? Mira, necesitamos poder grabar con buenos equipos de muy buena resolución porque van en 4K para que se visualicen bien buenos equipos. Entonces hablamos con Fides Medical, que es una empresa de equipos médicos, y decidimos hacer un sistema multicámara. ¿De qué trata? Colocar cámaras en la pantalla del equipo, en la botonología del equipo y en el paciente y igualmente en la mano del médico que realiza con experiencia el estudio. Grabamos todo el protocolo del estudio y a través de esto empezábamos a enseñarle al médico de qué forma realizarlo desde el punto de vista teórico, ¿no? Claramente el paciente, el médico después tiene que practicarlo, pero la teoría se sintetiza mucho y se entiende muchísimo mejor. Claro, porque directamente como si estuviera enfrente de un paciente, tal cual aprende uno en medicina. Es así. Y enviamos un simulador de ecografía, es decir, los botones del ecógrafo, el médico lo tiene. Si no tiene el ecógrafo, que son equipos relativamente costosos, no todos pueden adquirirlos, por ejemplo, si están recién saliendo de su pregrado, enviamos la botonología del ecógrafo y bajo un sistema de repetición, porque todos los instructores hacen componentes docentes y está realizado bajo una metodología de aprendizaje comprobada. Bajo un sistema de repetición y de learning by doing, aprendiendo haciendo, el médico va imitando lo que ve a través de las cámaras y cuando viene a practicar ya es mucho más sencillo porque ya conoces qué funciona cada botón, ¿no? Y también vencimos fronteras con esto, es decir, muchos médicos a nivel nacional, de hecho su mayoría son a nivel nacional, dijeron, puedo aprender bajo esto y ya tengo el ecógrafo acá, en Amazonas, en Bolívar, en donde no se puede llegar, son muchos, es más difícil, se puede, pero es más difícil, y a través del sistema multicámara lo han estado haciendo. Y bueno, actualmente hemos tenido estudiantes médicos de Ecuador, de Chile, de Colombia, de España, médicos venezolanos y médicos incluso de allá, ¿no? También lo bueno es que por parte del Colegio Médico del Distrito Metropolitano nos otorgan 3 unidades créditos a nivel de posgrado para todo el médico que lo haga, entonces tiene más competencias en los baremos cuando necesitan participar en ellos. ¿Y certificación internacional? Sí, y trazabilidad internacional, igualmente 100% apostillable el diplomado. Y bueno, esto ha hecho incluso que la Sociedad Médica Mexicana se interese en el proyecto y estamos actualmente, y podemos dar la noticia esta semana, conversando ya para que la Sociedad Médica en México e incluso otras áreas de la salud puedan formarse y después posiblemente, Dios mediante, podamos ir allá y hacerlo a través de un congreso que siempre hacen anual, que el año pasado estuvimos también presentes. Bueno, esa es una excelente noticia, como siempre digo, orgullosa yo en Respira Libre de poder ser plataforma del talento médico venezolano. Eso no hay... Primera vez que lo digo, de hecho, en alguna plataforma. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder nosotros llevar la noticia a ustedes, porque esta es, yo creo que la misión más importante de que el venezolano sepa y concientice de que tiene excelentes especialistas a la mano, sin tener que buscarlos en otra parte. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Aquí estamos de vuelta con la doctora Angélica Rangel en nuestro último bloque. Feliz yo de, primero, que ustedes hayan entendido tan claramente todo lo de arterias y venas. Así, facilito explicado. Y después de poder tener a Respirar Libre como plataforma para llevar esa información tan interesante, tan importante, que se ha logrado aquí en Venezuela, exportable, de educar y formar a más especialistas con algo que es a distancia, que es la tendencia actual, y que los va a certificar y los va a llevar a ejercer una medicina mucho más completa. ¿Qué quieres decirnos aquí en el cierre? Bueno, hablando porque también la importancia es el paciente para abordar como forma de cierre el tema de las venas y las arterias. Si usted tiene alguna patología venosa o arterial, ¿cómo la identifico? Si tiene varices tronculares, usted tiene que ir a consulta. Lo que está postergando es su mejoría, más nada. Es decir, las varices no van a desaparecer sin tratamiento, usted está en probable acontecimiento de una úlcera venosa,
eso es la fase final de la enfermedad, por lo tanto no lo postergue, es doloroso, es costoso y se puede evitar solo con una media que dura 6 meses, que las personas dicen que es muy costosa. Si sacas el promedio mensual, la media no cuesta más de $5, o sea, es el medicamento más económico que puede existir y trata su enfermedad. Si tiene problemas arteriales, más aún, vaya y acuda. Si es diabético, esté en control. Si es fumador, definitivamente intente ingresar en un programa para que pueda sedarlo. Sabemos que no es sencillo, apoyamos y sabemos que es importante esto. Y bueno, con el tema de las formaciones, sí, gracias por el espacio más bien, porque es muy, muy importante hablar del tema venoso, del tema arterial, pero es necesario la formación del médico en estos ámbitos, porque la parte vascular, a pesar de que se habla muchísimo, es relativamente nueva, ¿no? La especialidad de la cirugía vascular tiene poco tiempo, es decir, incluso uno de los que los introdujeron fueron uno de mis mentores, el doctor Tomás Alberti, y el doctor Tomás Alberti, eso fue hace unos 30, 40 años, es decir, es reciente, ¿no? Hablando de ello, igualmente Carlos Durán, que ha sido un doctor que ha ido embajando esto y por eso se ha conocido un poco más, pero es necesaria la formación en ecografía porque es muy operador dependiente. El médico puede decir esto me parece que es un tumor y otro puede decir me parece que son gases interpuestos en la imagen. Cualquier cosa. Hay que tener entonces la determinación clara, precisa, y por eso hay que formarse, y los beneficios de que pueda tener esto, trazabilidad internacional, proyección, y que sea un currículum después, no solamente por decir tengo un muy buen currículum, sino tengo las capacidades y las herramientas para poder dar respuesta a ese paciente que está buscando la solución a sus problemas. ¿Dónde pueden seguirnos y contactarnos? Mi cuenta personal, @EliciaAngélica Rangel, la cuenta del instituto es @piso el instituto, y la página web donde tenemos toda la academia virtual a distancia es www.iedem.com, en inglés, theinstitute.com, www.iedemtheinstitute.com, y allí puede un asesor, si están interesados no solamente en este proyecto, sino en ser pacientes de forma gratuita para atenderlos, también lo hacemos dentro del proyecto. Muy bien, Entonces, tomen nota. eso. Tomen nota. Y si usted no localiza a la doctora, pues @respira libre y le haremos llegar su inquietud para Muchísimas que lo gracias. llamen, bien sea para que se forme, para que sea paciente, incluso para que sea paciente gratuito para de todo Es este así. proyecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, mi Gracias querida a ti, doctora, de súper verdad, agradecida. por haber estado con nosotros compartiendo, y vamos a una pausa musical. Y así llegamos al final de este sábado. Encantada de haber estado con ustedes. Ya mañana Día de la Madre, así que felicidades a todas las madres, y me incluyo, para que se pueda, bueno, el Día de la Madre es todos los días, pero siempre hay que aprovechar de enaltecer la misión de ser madre, y este es el día que se ha escogido, así que feliz Día de la Madre. Les recuerdo que estamos los sábados a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y media en Meridiano Televisión con nuestro programa de televisión. Nos pueden sintonizar el próximo sábado igual por esta vía, de 9 a 11 de la mañana en nuestro programa por Difusión Latina, y los domingos de 12 y media del día a 1 de la tarde nuestro programa de televisión Respira Libre por las pantallas de V+. Así que la salud llega a ustedes de la mano de especialistas calificados, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Muchísimas gracias a la dirección general de la emisora y Voice Over, a Héctor Romero, Zach Valera en la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en edición y montaje. En la producción de todo lo que es el mundo de Respira Libre, Daniel Iscamargo. En los controles, Eduardo Mejías. Y en la producción ejecutiva, y quien les habla, Sajid Samariño, PNI 31743. No olviden que nos sintonizan por el dial 97.7 en Caracas y 95.9 en Puerto de la Cruz, o a través de nuestra página web www.difusionlatinafm.com, y nuestras redes sociales @difusionlatinafm, @respira libre y @sajidsa piso marino. Llegamos gracias a Respira Libre, Centro de Cirugía Láser en Consultorio, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Los quiero mucho, encantada como siempre de hacer radio, como siempre les digo, este es mi spa, así que hasta el próximo sábado.